Estoy orgulloso de quién soy. Confío en mi valor interno. No le En mi esencia y estoy yo. Me acepto y me abrazo tal como soy. Soy suficiente, soy mi mejor versión. Confío en el proceso, dejo ir el temor. Elijo el amor, elijo el amor. Confío en el proceso, dejo ir el temor. Elijo el amor, elijo el amor. Soy digno de todo lo bueno en mi vida, rodeando confianza y felicidad. Soy capaz de lograr grandeza. Mi camino está lleno de bondad. Me permito brillar con alegría. Mi corazón late lleno de gratitud. Elijo el amor en cada día y todo lo bueno llega en plenitud. Me acepto y me abrazo tal como soy. Soy suficiente, soy mi mejor versión. Confío en el proceso, dejo ir el temor. Elijo el amor, elijo el amor. Cada día me amo más. Confío que tú es para mi bien. Mi corazón está lleno de paz. Hoy mi alma brilla otra vez. Hoy mi alma brilla otra vez. Me amo incondicionalmente y todo lo bueno llega a mí. Soy digno, soy amado. Soy libre. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Bienvenido, Rolando Quiji. ¿Cómo estás? Me amo incondicionalmente. Me amo con todo mi ser. Soy digno de amor y respeto. Soy Hola. luz, soy paz, soy poder. Bienvenidos, chicos. Me honro y me valoro. Estoy orgulloso de quién soy. Confío en mi valor interno. En mi esencia hoy estoy yo. Me acepto y me abrazo tal como soy. Soy suficiente, soy mi mejor versión. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto verlo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu viaje? Bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno, qué bueno. Maneja con cuidado, así que... Un poco aburrido, pero ahí vamos. Ay, qué bueno. Ana Belén, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Y de qué se trata el tema hoy día? ¿Cuál es la...? Hoy día vamos a estar hablando sobre el dolor y el sufrimiento. Muchas personas confunden el dolor con el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son dos experiencias muy distintas. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Claro que son distintas, pues si lo dice claramente, Dolor y dolor sufrimiento. y sufrimiento. Exacto, pero Ahí, es que muchas personas piensan que el dolor es sufrir y el dolor no es sufrir. no, Jenny, pues ahí bienvenida. Michael, dice clarito, bienvenida. Rosario, dolor y bienvenida. sufrimiento.
Entonces, chicas, ¿cuántos han creído que el sufrimiento y el dolor son cosas iguales? O sea, estoy en dolor, estoy en sufrimiento, es algo, o sea, es lo mismo, no es lo mismo. El sufrimiento es una cosa y el dolor es otra. ¿Por qué? Porque el dolor es inevitable. El dolor lo vivimos cuando pasamos por una traición, cuando una persona se nos muere, o sea, se va de nuestro lado, cuando estás en una enfermedad. Eso es un dolor, o sea, es algo que humanamente tenemos que pasar todos por un dolor. Pero el sufrimiento es opcional, chicos. ¿Por qué? Porque tú eliges si te quedas en ese sufrimiento para siempre. ¿Qué es el sufrimiento? Es algo que tú prolongas eh, porque no te das el permiso de aceptar, de sanar y de transformar tu vida. Entonces prefieres seguir en el sufrimiento. Pero el dolor es una etapa que todos tenemos que pasar. Una etapa, o sea, es un tiempo nada más. ¿Por qué? Porque si se nos muere un familiar, tenemos que aceptar que ya se murió, o sea, que ya se fue, que no nos podemos quedar. ¿Qué podrías decir tú, Rolando, sobre el dolor? Porque tú pasaste por el dolor de la pérdida de tu papá, o sea, hace poco. Yo lo perdí hace tiempo y yo sí me quedé en el sufrimiento por mucho tiempo. Hola, hola. Hola. El dolor es solo, o sea, yo siento que tú viviste el dolor bastante bien, lo supiste gestionar, no te quedaste atrapado en el dolor, perdón, en el sufrimiento. Hola chicas, Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. Isabelita, ¿cómo estás? Chicas, o chicos y chicas, hoy estamos hablando sobre el dolor y el sufrimiento, dos experiencias diferentes, son muy distintas, pero muchos pensamos que el sufrimiento es igual que el dolor. ¿Por qué, chicas? ¿Cómo aprender a liberarnos del sufrimiento para sanar de verdad? O sea, el sufrimiento es cuando nosotros prolongamos ese dolor que la vida, Dios nos permite. Y recuerden siempre que el dolor siempre viene a nuestras vidas para enseñarnos a crecer, a enseñarnos a soltar algo que ya no estaba bien en nuestras vidas. Entonces, el dolor siempre va a venir a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que, qué hermoso. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenido. Este, pero nosotros siempre debemos estar abiertos a sentir el dolor. Por eso yo hablo mucho del perdón, de aceptar el dolor. Cuando nosotros nos negamos, ¿por qué les digo esto? Porque yo me negué mucho tiempo en querer aceptar la infidelidad de mi pareja. Entonces, a mí me dolía, o sea, yo pasé por sufrimiento, no muchísimo tiempo, pero por unos 6 meses, por no aceptar, por querer estar ya les voy a decir cómo es el sufrimiento, qué nos hacemos a nosotros mismos cuando estamos en el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, chicas, bienvenidísima a este espacio. ¿De qué se trata? El dolor y el sufrimiento. Dos experiencias muy distintas. Muchas mujeres que han sido traicionadas, abandonadas, cargan, escuchen chicas, cargan con mochilas invisibles llenas de emociones como el resentimiento, el dolor, la ira. Y recuerden, chicas, que el dolor es natural. Siempre vamos a sentir dolor por un tiempo. Cuando lo prolongamos, ya es sufrimiento, ¿ok? Lo que más desgasta tu vida o nuestras vidas es el sufrimiento. El sufrimiento. El problema es que muchas veces confundimos ambos conceptos. Aquí es donde quiero yo llegar. Dalila, bienvenida, ¿cómo estás? Este,
aquí es donde yo quiero llegar, que confundimos estos dos conceptos del dolor y el sufrimiento. Entonces, chicas, quería saber si ustedes alguna vez han confundido o se han pasado. Yo sí, o sea, yo sí me quedé por algún tiempo en el sufrimiento. ¿Ok, chicos? Así que hoy vamos pues a hablar vamos a hablar sobre estos dos conceptos. Pero hoy quiero enseñarte algo que puede marcar un antes y un después. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, el dolor es un concepto y el sufrimiento es otro. O sea, son diferentes. La experiencia del dolor y el sufrimiento son muy distintos, ¿ok? El dolor es inevitable, como les decía. ¿Por qué? Porque si alguien se muere, no podemos evitar ese dolor. Ese dolor va a estar allí, va a estar aquí, que nos duele. Es inevitable el dolor de alguien que perdemos. Hola, Mari, gracias. Es inevitable. Entonces, todas las personas que hayan perdido a alguien van a saber que ese dolor está aquí. ¿Ok? Pero sin embargo, el sufrimiento es opcional, porque tú eres la única que puedes elegir si quedarte en el sufrimiento o salir de él. ¿Ok? ¿Qué es el dolor? Vamos a ver qué es el dolor. El dolor es una respuesta natural y saludable ante una pérdida, una traición, una decepción, una herida emocional. Es parte de la experiencia humana. Ejemplo, te duele que te mintieran. Es natural. O sea, me mintió alguien, me lastimó alguien, me duele. ¿Te duele que te haya sido infiel? Por supuesto, me duele. ¿Te duele que que tú hayas entregado todo y que la otra persona no? Por supuesto. Eso nos va a doler y es normal porque estás reaccionando ante una situación. El dolor te está diciendo algo súper importante. Eso sí quería que lo tomemos en cuenta y es que el dolor viene a nuestro corazón para mostrarnos algo que no debe estar pasando, algo que tú tienes que aprender a soltar. ¿Cómo qué? No sé, depende de la relación que tú estés. Por ejemplo, yo peleo mucho con mi pareja y hay mucho dolor, no me gusta. Entonces, cuando tú repites ese dolor, es que algo hay que mejorar. Hay que trabajarlo, hay que hablarlo para que no se siga repitiendo. ¿Ok? Porque el dolor bien gestionado abre camino a la sanación y al perdón de transformación. ¿Qué es lo que les digo, chicos? Cuando ustedes se dan cuenta en lo que se encuentran, en que se encuentra discutiendo, donde ustedes lo saben gestionar, ustedes pueden abrir camino para transformarlo. ¿Ok, chicos? Para poder transformar esa diferencia o ese dolor. ¿Ok? ¿Qué es el sufrimiento? Vamos a ver, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento aparece cuando te resistes al dolor. Entonces, cuando tú te resistes al dolor, nos duele. ¿Por qué? Porque la negación trae dolor. Cuando tú te niegas, te trae dolor. Entonces, cuando tú lo guardas, mira, chicos, el sufrimiento aparece cuando tú lo resistes, cuando tú resistes al dolor, cuando te lo aguantas, cuando lo repites, lo revives una y otra vez. Allí pasa eso, chicos. El sufrimiento pasa cuando tú resistes el dolor, lo repites una y otra vez. Eso es el sufrimiento. Cuando te construyes una historia mental que te cierra y no te deja avanzar. Allí tú ya estás prolongando el sufrimiento. El dolor es normal, es natural. Pero cuando tú
guardas el resentimiento, te resistes al dolor y repites una y otra vez tu historia en la cabeza y te haces una historia mental de lo que has vivido. Eso sí me pasó a mí. Me pasó muchísimo tiempo donde yo me quedé atrapada en una historia de dolor. Yo la repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez repetía el mismo dolor, que ya no era dolor, era sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo mismo repetía una y otra vez esa historia de dolor, de sufrimiento. ¿Ok? Ese es el sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando te resistes al dolor, cuando lo guardas, cuando lo repites una y otra vez y te cuentas la misma historia. ¿Ok? El sufrimiento es el dolor multiplicado por el apego, por resistencia o por culpa. Sí, nos apegamos muchísimo al dolor. Ya nos hacemos esa historia. Entonces, nosotros vivimos apegado al dolor. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Estamos hablando sobre el dolor y el sufrimiento, que son dos conceptos o dos experiencias muy diferentes. ¿Cuántas de ustedes han pensado que el sufrimiento y el dolor son cosas iguales? Y no, no es lo mismo. El dolor es inevitable. Tú no puedes evadir o tú no puedes no sentir el dolor. En cambio, el sufrimiento sí. El sufrimiento es tu elección. Tú eliges si te quedas en el dolor para siempre. ¿Cómo? Resistiendo el dolor, guardándolo en tu corazón y repitiéndolo en tu mente una y otra vez. ¿Cómo? Cuando te construyes una historia de dolor. Que a mí sí me pasó. Yo sí me creé una historia de sufrimiento por mucho tiempo. Y eso me lastimaba. Era que yo me repetía una y otra vez. Muchos nos hemos repetido este sufrimiento. Algunos nos hemos hecho esa película mental del dolor. Perdón, del sufrimiento. Porque recuerden, chicos, que el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Ok? Entonces, el dolor es una respuesta natural y saludable. Debemos sentir el dolor, porque más bien que cuando lo negamos, no podemos sanar. Y es importante que aprendamos a aceptar el dolor, que lo reconozcamos. ¿Ok, chicos? Reconoce tu dolor para poderlo sanar, para poderlo gestionar. El sufrimiento sí es cuando nos quedamos atrapados en por qué me pasó a mí, nunca voy a ser, nunca voy a ser suficiente. Si él me hubiera amado, no me hubiera hecho eso. Entonces, vivimos en esta película que nos negamos y nos resistimos al dolor, a sentirlo. Entonces nos negamos. La negación trae dolor, ¿ok? No soy digna de amor, que es lo primero que nos vamos a sentir cuando alguien nos lastima o cuando pasamos por un dolor. Sin embargo, chicas, es tu decisión si tú te quedas en el sufrimiento. Es tu decisión. El dolor es normal. Está bien. Que sientas dolor, ok, pero no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar en el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Tú eliges si quieres seguir con ese dolor o salir de él. Entonces, cuando vivimos en el pasado, interpretamos, juzgamos y nos castigamos. Esa es la realidad, chicos. Y muchos vivimos en el pasado. Por mucho tiempo, sí. Si tú te encuentras en este momento viviendo en el sufrimiento, es porque vives en el pasado. Estás viviendo en el pasado.
y estás interpretándolo y te sigue juzgando y castigándote. Así que chicos, atento a esto, ¿ok? La diferencia, Katy, ¿cómo estás, Katy? Bienvenida. ¿Cuál es la diferencia? Uno, la diferencia del dolor y la diferencia del sufrimiento. Ok, el dolor bien gestionado te sana. El otro te encadena. El sufrimiento te encadena y te mantiene viviendo en el pasado. Eso es súper importante que lo reconozcamos. Paulette, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, chicos, es importante reconocer que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú eliges. Y como te dije, son muy distintos. La diferencia, la clave uno, el dolor que tú tienes, si lo gestionas, te lleva a sanarlo. Y el segundo, que es el sufrimiento, te lleva a encadenarte. Porque el sufrimiento es cuando estamos viviendo en el pasado y nos quedamos anclados en el pasado. Entonces es importante que reconozcas que tu dolor tienes que reconocerlo, gestionarlo para sanar. Si no, te quedas en el sufrimiento y te quedas anclada en el pasado, viviendo el pasado, interpretando tu vida desde el dolor, juzgándolo y castigándote. ¿Ok? Entonces, el dolor es una emoción momentánea. Tiene función para sanar. Las emociones tiene siempre un mensaje y es para sanar. ¿Ok? El dolor viene a tu vida para enseñarte algo, para enseñarte a soltar, que eso ya tú no tienes que cargar con eso. Por ejemplo, cuando yo viví la infidelidad, o si tú estás viviendo una infidelidad, viene a enseñarte que algo no estaba bien en tu matrimonio, que hay que sanar, que hay que soltar, que hay cosas que tienes que liberar y que no es el otro, eres tú, que tú puedes cargar con heridas, codependencia, victimismo, muchas cosas. El dolor nos viene a enseñar. Dice que la emoción tiene una función y es sanar, ¿ok? Exacto. Cuando tú te permites sentir el dolor, te liberas. Entonces, si te permites sentir el dolor, tú te liberas. Te conecta con tu humanidad, por supuesto. Gaby, bienvenida. Te da claridad, exacto. El dolor de alguna manera viene a tu vida para enseñarte que no es amor. Si estamos hablando en una relación y tú estás pasando por, no sé, por una experiencia dolorosa en tu relación, entonces te da claridad. Ok, esto no debo permitirlo. Esto no se debe seguir dando. ¿Qué es el sufrimiento? Es un ciclo mental repetitivo. O sea, rumiación del pensamiento. Repites una y otra vez el mismo pensamiento. Y ese pensamiento no es de hoy. Ese pensamiento es del pasado. 5 años atrás te lastimaron y ¿qué crees? Tú todavía sigues pensando en eso. Y te cuentas la historia dolorosa. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué nunca soy suficiente? O si él me hubiese amado, no me hubiese hecho esto, si esa persona se hubiese comportado así, no me hubiese estafado, no sé, por la situación que tú que estés pasando. Entonces, tú puedes ver si estás en sufrimiento o en dolor. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú eliges si te quieres quedar allí. Y el dolor, si lo gestionas, lo puedes sanar. El sufrimiento
te encadena. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el pasado y interpretas el dolor que viviste, te juzgas por lo que viviste y te castigas por lo que viviste. Entonces, debemos aprender a ver estos dos conceptos que son diferentes. No solo vivo el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Tú decidiste quedarte ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Es un ciclo mental repetitivo, que tú lo tienes en tu mente y lo repites. Te ancla y te desgasta. Todo el tiempo te estás anclando al pasado, a lo que viviste, ¿ok? Eh, Se prolonga cuando te resistes. Recuerda esto siempre, que lo que resistes persiste. En lo que te enfoca, crece y acontece. Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo negativo, vamos a tener muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque es en lo que me estoy enfocando. El dolor no nos permite mirar para otro lado, solo nos ancla en lo que estamos viviendo. Sin embargo, el dolor, cuando tú lo sabes gestionar, puedes lograr sanar. El sufrimiento, no. El sufrimiento te ancla al pasado. ¿Por qué? Porque sigues interpretando tu pasado, te juzga, todo el tiempo te estás juzgando y te estás castigando. Y nos castigamos cuando nos hacemos historia dolorosa de lo que hemos vivido. Y es un ciclo mental que se repite una y otra vez. Entonces te castigas, te anclas al pasado. ¿Por qué? Porque un pensamiento de sufrimiento va a venir del pasado, de la historia que te estás contando, ¿ok? El sufrimiento siempre te va a estancar y a desgastar, ¿ok? Se prolonga cuando lo resistes y te aleja de ti misma. Eso es, imagínate, estar en el sufrimiento es alejarte de ti mismo, de ti misma. Te nubla tu alma. Imagínense, chicas, no puedes ver con claridad. En cambio, el dolor sí. Escuchen, eso es lo que hace el sufrimiento. El dolor es una emoción momentánea. Acuérdense que el dolor es una emoción y que te viene y tiene una función. La emoción tiene una función y es enseñarte que algo hay que sanar. Entonces, cuando tú lo gestionas, puedes sanarlo. Te liberas de ese sentimiento cuando lo sanas, cuando lo aceptas. Por eso es importante vivir el dolor. Cuando yo no vivo el dolor, me encadeno y estoy en el sufrimiento. A mí me pasó. El dolor se convirtió en sufrimiento porque yo me quise contar esa historia. Entonces, hoy yo te invito a que no te cuentes una historia de sufrimiento. Está bien lo que has vivido. No importa. No importa la historia que viviste. En mi programa de la traición a la transformación les enseño a aceptar su historia, porque su historia es algo maravilloso. Te ha enseñado a ti a pasar de un paso a otro, aunque haya sido doloroso. Pero no te quedaste en el sufrimiento. Pero muchas personas sí. O sea, tenemos que reconocerlo. Cuando yo no reconozco mi historia, yo me cuento una historia de sufrimiento. Yo me conté por mucho tiempo una historia de sufrimiento. Tal vez tú también te las estés contando. Ejemplo, yo no quería aceptar que mi papá se murió cuando yo tenía 6 años. Yo no quería aceptar que vine de 12 años a trabajar a la ciudad, que porque a mí y todo el tiempo no quería aceptar que esa fue mi historia y que gracias a Dios que una niña de 12 años tomó la decisión de venir a trabajar acá y hoy pues tengo una vida muy diferente. Entonces, imagínense, entonces acepté mi historia, pero eso pasó hace 5 años atrás, donde yo recién comencé a aceptar mi historia, a aceptar muchas cosas de mi vida.
Entonces, si hoy tú te encuentras también en el sufrimiento, es porque no estás aceptando tu historia. Gracias, gracias, gracias. Es porque no estás aceptando tu historia. Entonces, lo que yo hoy les quiero como que tomen conciencia es de que estos dos conceptos, el dolor y el sufrimiento, son dos experiencias muy distintas que los tenemos que vivir de diferentes maneras. Como les dije, el dolor es inevitable. Tú no puedes evitar que alguien se vaya de tu lado, tú no puedes evitar que alguien se murió, bueno, muchas de esas cosas. Pero sí puedes evitar quedarte sufriendo toda una vida. Eso sí lo puedes hacer. Pero ¿qué no nos deja avanzar? Quedarnos estancados en el pasado. ¿Ok? ¿Y cómo liberarnos del sufrimiento? Es permitir sentir el dolor sin miedo. Porque recuerden que cuando nos quedamos en el sufrimiento es cuando resistimos el dolor. Cuando tú no lo quieres sentir, te resistes al dolor. Janina, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, hoy que ya sabes que el dolor es que algo por lo que todo ser humano debemos pasar, pero el sufrimiento es, ya te corresponde a ti, o sea, de no quedarte estancado en el sufrimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sufrimiento te ancla al pasado, te deja interpretando la vida de dolor, te vive juzgando por lo que viviste y te castigas. Eso es el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cómo me castigo? Chicos, escuchen. Yo me repetía una y otra vez la historia dolorosa de por qué mi esposo hizo esto. Entonces, tú te lastimas una y otra vez con la misma historia. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos hay en nuestra mente conexiones neuronales. Entonces, cuando tú ya haces algo que repites todo el tiempo, ¿no? Un pensamiento negativo que lo repites día, tarde y mañana, tarde, día y noche, día, tarde y noche, es día, tarde y noche, que lo repites. Entonces eso ya se te hace una costumbre que tu mente esté haciendo ese ciclo mental negativo de ti y tú, y tú vives en tristeza, en dolor. Y si tú te encuentras en eso, repitiéndote una y otra vez cosas que ya viviste hace 2, 3 años, te estás castigando. Te estás quedando anclada al pasado. No te estás permitiendo crear una vida diferente. Te sigues contando esa historia. Entonces es importante que hoy comprendas que el dolor y el sufrimiento son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo liberarte del sufrimiento? Es permitir sentirte el dolor sin miedo. No huyas del dolor. Eso es súper importante. Aceptar lo que estás viviendo. Siéntelo. Llora si es necesario. A nosotros muchas veces escondemos eso, no nos damos el permiso de expresar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nos dijeron, cállate, no llores. Entonces, lo queremos guardar. Pero ese guardar, ese evadir, te prolonga el dolor y te quedas en sufrimiento. Entonces, es súper importante que tú aprendas, lo hagas consciente. Aprender no vamos a aprender, vamos a hacerlo consciente, ¿ok? De que este pensamiento que repito día y noche me está lastimando, ¿ok? Entonces, no te juzgue por no sentir, más bien
Sé humilde contigo, abraza tu dolor. El dolor no te debilita, por favor, chicos. El dolor no te debilita, te humaniza. El dolor te hace humana, te hace sentir. Entonces es importante que lo aprendamos a sentir, ¿ok? Te hace conectar contigo, porque el dolor te lleva a encontrar tu propia luz. Porque en el dolor es donde nosotros buscamos sentirnos bien. Es donde aprendemos que no quiero vivir en el dolor. Quiero vivir desde un espacio más sano, donde yo pueda sentirme bien. Entonces, chicas, denle tac a la pantalla, compartan el like, chicas, díganme los que no me siguen. Es importante que le den tac a la pantalla porque recuerden que TikTok muestra a más personas cuando le dan tac a la pantalla. Comenten, chicas, comenten. Mándenme la invitación para que suban y compartamos en el live. Eso es súper importante, ¿ok? Es importante para mí, compartan el live con sus amigas, con personas que ustedes conozcan. Es súper importante que lo compartan. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, es súper importante, chicas, súper importante hacer consciente ese dolor, si tú lo estás sabiendo gestionar o lo estás prolongando y sufriendo, ¿ok? Ok, suelta la historia mental, lo que les decía, la historia que te estás contando es una historia que tú te creaste. Claro, por la experiencia que viviste. Y muchas nos hemos creado una historia de dolor. Pero Rosa María, yo sí viví una historia, me pasó esto. Ok. Chicas, en mi programa de la traición a la transformación, les enseño a aceptar su historia. Y su historia es una historia súper poderosa, súper poderosa. Les enseño a sanar, a aceptar su dolor, no prolongarlo, no quedarse en el sufrimiento. Les enseño cómo ustedes verán su historia, cómo la contarán. Ya no una historia que las dañó, sino una historia que las hizo crecer, que las hizo ver la grandeza de que son. Entonces, es súper importante reconocer. Entonces, reconocer que tienes una historia de dolor en tu mente que te lastima, que te juzga, que te ancla al pasado, que te llena de sufrimiento. No te quedes en esa historia. No te quedes en esa historia. Esa historia te la estás contando tú. Tú te cuentas esa historia. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy comenzaras a contar tu historia de diferente manera? Si en vez de ver sufrimiento, comienzas a ver transformación, comienzas a ver aprendizaje, despertar. Porque muchas veces el sufrimiento, perdón, el dolor viene a transformarte. Pero cuando no gestionamos bien el dolor, nos quedamos en sufrimiento. Y esa es la invitación, a que el dolor es inevitable. No lo puedes evadir, ¿no? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Tú eliges quedarte en el sufrimiento. Tú decides si te quedas allí. ¿Ok? Entonces, perdonarte. ¿Ok? Suelta la historia mental que te estás contando. Deja de preguntarte por qué a mí, por qué me hicieron esto, y empieza a preguntarte para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesitas hacer diferente en tu vida?
¿Qué me está queriendo mostrar esta experiencia? Súper poderosa esta pregunta, chicas. ¿Qué me está queriendo mostrar esta experiencia? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesitas sanar en ti? ¿Qué necesitas soltar o qué necesitas perdonar? Acuérdense, chicas, que cuando el dolor viene a nuestras vidas es ¿qué necesito perdonar? ¿Qué necesito sanar? ¿Y qué necesito soltar? ¿Ok? Siempre estas preguntas. ¿Ok? Y tercero, perdónate. Perdónate, chica. Perdónense. ¿Por qué? Porque el sufrimiento muchas veces se elimina o tú te sientes en sufrimiento por la culpa. Muchas veces la culpa nos hace sentar en sufrimiento. Nos culpamos una y otra vez. No debería haber hecho esto, debería haber hecho esto, si hubiera dicho esto, si esto. Entonces, él hubiera hecho. Entonces, perdonémonos. Perdona la culpa. La culpa trae castigo. Entonces, perdónate. No eres responsable de lo que alguien más hizo, pero sí es tu responsabilidad elegir sanarte. Eso sí, es tu responsabilidad sanarte o también tu responsabilidad si quieres seguir en el sufrimiento. Tú eliges. En esta vida tenemos el poder más grande que es elegir y decidir. Tú eliges lo que quieres para tu vida. El dolor viene a tu vida, lo sientes, lo gestionas y sana. O el dolor viene a tu vida, lo prolongas y te quedas atada y anclada en el sufrimiento. Es elección y decisión de cada uno. Pero hoy yo les estoy diciendo que el dolor y el sufrimiento son dos cosas, son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Entonces, es hacernos consciente de esto. ¿Ok, chicas? Hacerlo consciente. Ok, también habla con tu niña interior. A veces, quien más sufre es la parte de ti que es verdad, que no fue abrazada en su momento. Eso es súper importante también. Muchas veces esa niña que fuiste está herida. Y a mí me pasó, chicos. A mí me pasó porque mi papá se murió cuando yo tenía 6 años. Entonces yo necesité mucho de papá. Pero como nunca estuvo, porque mi papá se murió, pero un niño, una niña no entiende, solo siente. Y sentí que mi papá me abandonó, que mi papá ya no estuvo. Mi papá comía conmigo todos los días. Y de un día para otro, porque mi papá, ¿cómo murió mi papá? Mi papá murió, o sea, hoy me despidió para irme a la escuela y cuando llegué mi papá ya estaba muerto. Entonces fue algo así, o sea, imprevisto. Cuando yo llegué mi papá ya estaba muerto, entonces yo lo esperaba todos los días para comer y él nunca llegó. Entonces yo lloraba y yo recuerdo eso, que yo lo esperaba todos los días para comer, como siempre, y él nunca llegó. Pero a mí nadie me explicó eso y yo crecí con ese dolor. Fue en ese, era una niña de 6 años esperando a su papá y crecí con esa herida. Y así me fui haciendo codependiente. Así me fui creciendo con vacíos y carencias. Y yo prolongué mi dolor porque era una niña. O sea, el sufrimiento de mi papá, o sea, el dolor que dejó la muerte de mi papá fue muy grande para mí, que era una niña de 6 años. Pero yo sí prolongué el dolor a sufrimiento. Por eso ese tema, el tema de hoy, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es una emoción que te viene a ti a enseñar que tienes que soltar algo, que tienes que perdonar algo, que tienes que sanar algo.
es una emoción y cuando tú lo reconoces y la sabes gestionar, te permite sanar. En cambio, el sufrimiento no. El sufrimiento te encadena. Es un ciclo mental que se repite una y otra vez. Y así, eso me pasó. Yo me quedé con el sufrimiento de mi papá que se murió cuando yo tenía 6 años. Yo repetía la historia. Yo decía, ¿por qué mi papá me dejó? ¿Por qué yo no tenía papá? ¿Por qué crecí sin papá? Y así viví hasta que pude reconocer que era opcional el sufrimiento, que yo podía elegir salir y elegí sanar. Entonces, ¿cómo liberarte del sufrimiento? Pues ya les di los pasos y vamos a hacer, bueno, les repito rapidito. Uno, ¿cómo liberarte del sufrimiento? Uno, permitirte sentir el dolor sin miedo. Dos, suelta la historia mental que te cuentas de sufrimiento. Tres, perdónate. Cuatro, habla con tu niño interior. ¿Ok? Es importante. Como ya les conté, la historia que yo me conté desde los 6 años hasta que decidí y elegí sanarme. ¿Por qué? Porque el poder más grande que tenemos es elegir y decidir qué quieres para tu vida. ¿Ok? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio y me voy. Ok, ejercicio práctico. Recuerden, chicas, que las personas que me siguen ya saben que una mujer que está sanando y que se está transformando tiene que tener su diario emocional. ¿Ok? Entonces, en tu diario vas a escribir. ¿Ok? ¿Qué es lo que más me dolió de esta experiencia? ¿Qué pensamientos alimentan mi sufrimiento? 3. Estoy lista para soltar la historia de víctima y comenzar a renacer. Eso es importante. Hoy quiero que con todo lo que has escuchado, aceptes tu dolor, lo liberes y sanes. Y que no te quedes en el sufrimiento. Y que digas, hoy estoy lista para soltar mi historia de víctima y comenzar a renacer. Eso es súper importante. Que comiences a renacer. ¿Ok? Porque el dolor te permite renacer, te permite ser otra persona. ¿Ok? Chicas, denle tac tac a la pantalla. Ok. Y después de haber escrito esto en tu diario emocional, luego repites en voz alta, acepto mi dolor, elijo no sufrir más, hoy me abrazo, me sostengo y decido avanzar. ¿Ok? Entonces, estas van a ser, hola ñaña, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿cómo has pasado? Gracias por estar aquí. Ok, chicas, entonces vas a repetir en voz alta, después de haber hecho el ejercicio, acepto mi dolor, pero elijo no sufrir más. 2. Hoy me abrazo, me sostengo y decido avanzar. Eso es súper importante, que decidas avanzar, que no te quedes en el dolor, que no te quedes en el sufrimiento. Recuerda que el dolor viene a nuestras vidas para humanizarnos. El dolor siempre va a estar aquí. O sea, siempre va a venir una experiencia y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarla. Pero cuando no estamos preparados, entonces que nos quedamos en el sufrimiento. El tema se trataba del dolor y el sufrimiento, que son dos experiencias muy distintas. Entonces, chicos, aquí no queda grabado el programa, pero sí en YouTube. Así que los que no lo vieron desde el principio pueden irlo a ver en YouTube. Es muy importante reconocer estos dos conceptos, dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor es inevitable. Siempre vamos a pasar por dolores, por experiencia. Pero el sufrimiento es opcional. Tú eliges si te quedas sufriendo o decides sanar. Es tu elección. ¿Ok? Así que chicas, muchas gracias por estar aquí.
Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos a la misma hora y gracias, 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 ñaña, por estar aquí, Nancy. A ver, que alguien me mandó una invitación. ¿Quién quiere subirlo? A ver, vamos a subir. Hola, Luigi, ¿cómo estás? Hola, Luigi, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo has pasado? Ay, los años. A los años, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde vives? ¿Todavía vives por allá? No, yo, o ¿O ya sea, estás en tu casa? yo me fui, no, yo me fui a vivir acá por la provincia de Los Ríos. Ah, sí, pues por allá que me había dicho tu mami que estabas. Sí, por acá ando, ya tengo mis dos niñas. Ay, en serio, tienes dos niñas. Yo sabía que tenías una nada más. No, tengo dos ya. Una de 1 año, 11 meses y la otra de 11 meses. Ay, bueno, muchas felicitaciones. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus niñas? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien ahí. Hay momentos duros, pero no imposibles. Hay que Así es, seguir adelante. Y lo bueno es que tengo mi trabajito. A veces las cosas se ponen duras, pero como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. así es. Eso es verdad. O sea, siempre vamos a tener experiencias dolorosas, pero siempre vamos a tener también la capacidad de enfrentarlas. Exactamente, así. Me ha tocado duro las cosas, pero ahí esforzándose también uno, porque Dios pone un granito de arena y el resto uno mismo tiene que seguir. Así es. Siempre esforzándose para conseguir y ser mejores. Acuérdate de eso siempre. Siempre debemos esforzarnos y ser mejores cada día. Siempre. Siempre en constante crecimiento. Cuando nosotros crecemos, eh, siempre vamos a lograr más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando no crezco, muero, porque nos vamos a sentir estancados, porque no nos vamos a sentir que estamos creciendo. Entonces es súper importante eso. Cuando tú creces, siempre vas a sentir eso bonito con tu familia, con todas las personas que te rodean, porque Dios siempre nos da esa oportunidad. Claro, y ¿Y porque qué es de tu mami? ¿Cómo está tu mami? bien, bien, gracias a Dios también ahí con su solita, ahorita se ha quedado solita porque como sabes falleció mi abuelito. Mi, Ujú, abue- sí, mi sí, sí ab- me enteré que se murió Don. mi abuelita también está entre un pie aquí, otro pie por allá. Y allá está viviendo ahorita, pero está sola. Ya no vive con mi tío. Pero tu mami ya no está en el Fortín, ¿o sí? Sí, va allá. Sí Ah, sigue viviendo ahí, pero va también a donde mi abuelita. Pero también la cosa está jodida por allá. mm, ay, bueno. Ha sido un gusto inmenso saber de ti, saber que estás bien, saber que tienes dos niñas, que estás formando tu hogar y que te estás esforzando por seguir adelante. Eso me hace muy feliz, en verdad. Y creo que pues tu papá lo ve y es un ángel que creo que nos guía a todos. Exacto. Me imagino que debe estar orgulloso más que todo de que por lo menos desde el cielo la conozca las bebés. Ah, sí, exacto. Sí, siempre me acuerdo de mi hermanito. En verdad, una gran persona y bueno, también te supo guiar hasta donde él pudo y por eso eres la persona que eres. Claro, de igual manera, ha sido un gusto haber dialogado más que todo con usted. Y yo veo sus videos, son palabras de motivación, de ver la vida de otra manera. Veo los consejos. Ah,
Gracias, gracias, en verdad, Luigi. No, nosotros también te apreciamos mucho, Luigi, eso quiero que sepas. Que te apreciamos mucho y que, pues bueno, de verdad, de todo corazón, te deseo que Diosito te bendiga, que te cuide, que te vaya muy bien, que tu hogar pues siempre esté bendecido, que tenga salud más que todo. Recuerda que si tenemos salud. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Si tenemos salud, pues tenemos todo, porque cuando tenemos salud podemos trabajar, podemos defendernos, podemos seguir adelante. Exactamente, lo primordial es la salud. Así es, así que bueno, me saludas a tu mami, pues hace tiempo que no la veo. El otro día la vi allá que fui al Fortín y me dijo, ay, que me la dejé sola, pero bueno, ella también me dijo que se iba algunas veces a donde la mamá. Entonces, bueno, espero que estés súper bien. También a ti. Hola, ñaña, ¿cómo estás? Hola ñaña, ¿cómo estás? ¿Cómo has Bien, pasado? bendecida. ¿Qué haces? Nada, aquí nomás, merendando. Ah, ya estás merendando. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, ¿cómo estás? Bien, Ya gracias vas a a Dios. Aquí. terminar, Ah, ya vas a terminar tu sí, ya envío. estoy terminando. Eres de Ecuador. Sí, Dulce, soy de Ecuador. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Sí, ya estoy terminando. Es que ya mismo vamos a clase. Ah, ya, ñaña. Es que Sí, estaba ocupada y no, y ahorita que ya, sí, no, sí, bueno, quiero decirles el tema, chicas. El tema fue que el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento son dos experiencias diferentes. De México, ay, qué bueno. Eso es lo bonito de mira, las desde redes México. sociales, que nos podemos ver de diferentes países, ciudades y todo. Así es. Exacto, por eso ya voy a terminar, porque nos vamos a clase. Es una compañera de clase que ya es hora de que vayamos a clase. Ay, ñaña, un abrazo. Bueno, el tema era del dolor al sufrimiento, dos experiencias diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? Porque el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Tú eliges si te quieres quedar en el sufrimiento o no. Bueno, los que quieran ver el live lo ven en repetición en YouTube. Entonces, gracias ñañas, gracias Luigi por estar aquí, por haber compartido conmigo Chao un ñaña, ratito. cuídate, Ya, bendiciones. Dulce, nos vemos allá en clase. Chao ñaña, un abrazo, bendiciones. Bendiciones de igual manera, cuídese. Ya, chao. Pasa bien.